Obviamente le digo, pues es que esta empresa está aprovechando ese vacío, ¿verdad? En decir, bueno, pues sí, tengo muchos trabajadores y a todos les retuve, o sea, te juro que les retuve. Todas las nóminas aparecen, los recibos timbrados y retenidos, pero pues no he podido enterar, ¿verdad? Obviamente porque tienen problemas financieros, por supuesto, pero yo la veo difícil, ¿sí? Probablemente sí lo van a meter por ese lado, o sea, sí van a tirar por ese lado, decir, por la ley dice que yo retenga y estoy reteniendo, ¿sí? Democráticamente les estoy quitando parte de su sueldo a los trabajadores, pero yo creo que lo van a perder, ¿de acuerdo? Y supuestamente van a meter a la cárcel a los directivos, ¿sí? Para que vean que puede llegar a serio esta situación. Perdón, compañero, Mejor no. adelante. Nada, no hay problema. Luego dice la fracción 2 que tenemos que hacer la anual de los trabajadores y es por Ujú. trabajador. O sea, si tienes 500, pues 500. También decía que, bueno, dependiendo del número de trabajadores, usted nos contó que tienen de 3 a 11 días hábiles extras para hacer pues la anual, ¿no? No, Hacer los perdón, recibos pero timbrados, ¿verdad? bueno, Timbrar los recibos. eso, los recibos timbrados. Correcto. Sí. Sí que Ah, que son, era el siguiente punto. sí, así es. Perfecto. Muy bien. Me confundí de punto. A ver, dime. Este, pero sí, que el siguiente, la fracción 3 es entregar los comprobantes fiscales Ujú. después a los FDI. Y eso era donde sí tenían de 3 a 5 días extra, ¿no? De 3 a 11. Bueno, después dice que tiene que solicitarle a los trabajadores estos recibos de la fracción anterior y aparte tiene que cerciorarse el patrón de que esté inscrito en el registro federal de contribuyentes. Correcto, ¿verdad? Y dice que los trabajadores que tengan dos patrones ya deben avisar a uno que no, o sea, que no le efectúa doble subsidio, ¿no? O sea, para que no se vaya a pagar o a acreditar doblemente. ¿A cuál recomendábamos que debía avisarle? Al que le entregue menos subsidio sea el que le pague más. Correcto. Ujú. Es una cuestión de conveniencia, ¿verdad? O sea, si el trabajador no sabe, tú le puedes ahí más o menos asesorar. Si es tu amigo, si no, pues Ahí, que llega, ¿no? O sea, lo que sea. muy Luego bien, en el hasta ahí, compañero, punto. deje Ah, para ok. dar chance a otros participantes. Ok, ¿Cuál es su ok. nombre? Perfectísimo. Chávez Gutiérrez Daniel. James Gutiérrez. Correcto. Ah, mire, ya hay cero. Muy bien, muy bien. Ese era el objetivo, profe. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. ¿Tiene algún otro u otra voluntaria que quiera participar voluntariamente? Yo, profe. A ver, compañera Fernanda Sánchez, adelante. Sí, es que tenía una negatividad. Bueno, pues nos quedamos después que tiene que cerciorarse si está inscrito pues en el registro, ¿verdad? Ujú. Y se tiene, y bueno, como también se puede cerciorar, pues ahí mismo cuando timbres la nómina hay una opción, ¿no? De que pues para saber si puede estar inscrito o no. Así es. De hecho, el Nomipac Y trae una después fórmula, ¿no? De decía, validación. Una forma de validación de los RFCs para ver que sean los que están registrados. De hecho, recordar, es muy importante considerar que no se puede timbrar una nómina si no tienes a todos los trabajadores dados de alta o los trabajadores que no estén dados de alta en Hacienda no te va a permitir timbrarlos, o sea, tienes que ir a registrarlos de alguna forma. Entonces, para que tengas cuidado, porque luego mucha gente dice, ¿qué tan malo puede ser? Pues muy grave, muy grave. ¿Sí? Porque los recibos, obviamente, de las personas que no puedas timbrar, no los puedes hacer deducibles, ¿de acuerdo? Entonces, sí es una cuestión que puede ser importante para los sí, patrones el no tener a todos sus trabajadores registrados, ¿verdad? ¿Qué más, y, compañera? bueno, seguía la fracción quinta que era, o sea, mm, si, bueno, si tienes trabajadores nuevos, pues registrarlos. Y ya veíamos que cómo se podían registrar, pues si es mayor de edad, pues contando con su CURP se puede registrar, ¿no? Al trabajador sin obligaciones. Y Y si en no, caso de que fuera menor de edad, pues ya veíamos que se necesitaba la autorización de así los es que papás. tienen que ir al Y SAT, ¿eh? entonces, Tienen bueno, que ir ya al de SAT, ahí, o sea, no es así como que, nomás le man, autorizo, aquí le firmo. No, no, pues tienen que ir al SAT a no, autorizar sí, ahí directamente. tiene que ser un trámite más extenso, un poco más tardado. Así es, o sea, hay que hacer cita y ya saben todo el proceso que hay que seguir y ya ven Y que luego ahorita no que hay no hay citas, citas. Eso es el problema fundamental, que no hay citas, ¿no?
Y entonces, pues hay que hacer una cita, ir así al SAT, los papás, para que autoricen al trabajador, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sí ya es un poco más problemático y hay que tener cierta cautela con esta situación, ¿verdad? De tomarlo en cuenta a la hora del registro, ¿sí? Y técnicamente yo les recomiendo que no den una alta en el Seguro Social si no tienen el RFC, o sea, ya sea que lo hayan sacado con la CURP o, en su caso, pues hayan mandado al trabajador a Hacienda, porque obviamente si no lo mandas, pues el trabajador no va a ir, o sea, y si ya le estás pagando y le estás haciendo las transferencias y todo, menos va a ir, menos le interesa lo que le pase al patrón. Entonces, ahí sí toma cierta importancia el hacer el trámite de manera legal con los menores de edad. Recordar que para efectos de la Ley Federal del Trabajo eres mayor a los 16 años, ¿sí? Y puedes trabajar de 14 a 16 con permiso de tus papás ante la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Entonces, es importante para estos que están entre los 14 y los 18 años, pues obviamente, pues tener la precaución de sí solicitarles el alta. Porque luego los patrones dicen, ¿y por qué no ha timbrado la nómina? Pues porque no puedo, o sea, no, y de verdad no se puede, ¿eh? Que jures por verdad del osito Bimbo que lo vas a hacer, pues no te van a dejar timbrar hasta que ya tengas a la persona registrada en el SAT. ¿Qué más, compañero? Bueno, pues nos pasamos a la fracción sexta, ya decía que proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año pues, la constancia sobre los gastos de viáticos que tuvieron pues, los que prestan servicios de manera subordinada, Así es. personales subordinados. Y Sí, pues ya nos decían, recordábamos la condición, que es que la factura del viático esté a nombre de la empresa. ese es el requisito indispensable, ¿verdad? La factura tiene que venir a Sí. nombre del patrón, ¿verdad? Independientemente de cómo se haya hecho la liquidación, pero la factura tiene que estar a nombre del patrón para poderla hacer deducible, ¿sí? Y recuerda que en caso de viáticos, pues solamente se pueden destinar a habitación, alimentación, hospedaje, Transporte, gastos de sí, viaje, transporte. ¿verdad? Y en su caso, bueno, si van a algún evento, pues para el pago del evento en sí, ¿no? O sea, va a mandar a un congreso, los vaya a mandar a una capacitación, etcétera, pues obviamente pues también se tiene que pagar el evento correspondiente al cual se está realizando, o en su caso, si es gratuito, bueno, pues con las constancias que avalen, obviamente, que asistieron y participaron en el evento en el que se está haciendo este proceso. Ahorita todos estamos haciendo más o menos virtual, ¿no? Pero, o sea, estamos hablando ya de una época normal, ¿no? Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? Y ya sé que ahí ponen el nombre, pero luego le ponen el segundo apellido y pues no los hallo. Ah, Es Fernando perdón, Sánchez. es que se me fue el internet y dejé de escucharlo. Ah, no, ya le pusimos su participación, compañero. Ya Ah, está, correcta. gracias, perdón. Ahorita ya lleva más una. Ah, perfecto. Gracias. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? No. Yo, profe, bueno, Ah, usted, compañero. no sé si, Sí, no sé dígame. si mencionaron las tres formas para emitir los recibos timbrados. A ver, dígame cuáles son las formas para emitir los Bueno, recibos. la primera que mencionó fue que mandar directamente al correo del trabajador. Correcto. La segunda es que se creara una página de internet y ahí registrarlos todos. Ujú. Y la tercera también era imprimirlos de forma semestral y ya sería de enero a junio, se verían hasta julio y de julio a diciembre se verían hasta enero. Correcto. Tener cuidado, esa forma no es práctica, ¿eh? O sea, está así en la regla, ¿eh? Pero, ¿qué era lo que decíamos que hacíamos en la práctica, compañero? Yo les dije, ¿no? Para los recibos estos impresos. Lo hacemos de forma quincenal, creo, que es lo que dije. Quincenal o semanal, claro, si usted paga de semanal, ¿verdad? Entonces imprimimos, hacemos la nómina y ¡fum! Imprimimos el recibo. Y el trabajador ahí mismo nos firma de recibido, ¿de acuerdo? Tener cuidado, jóvenes, lo vamos a ver un poco más adelante, pero nosotros ya hemos tenido demandas de trabajadores en los cuales, pues ya ven que los trabajadores ahora reciben su depósito a través de transferencia que le hacemos a su tarjeta de débito. No sé si se han fijado que eso pasa en la práctica, a lo mejor alguno que esté trabajando, así es como le están pagando, ¿no? A través de tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces los trabajadores ya no iban a firmar,
porque les valía quesos, ¿no? Es como ya te paga, pues ¿para qué firmo? Y obviamente nos han demandado algunos trabajadores en las empresas que nosotros asesoramos y hemos perdido, ¿sí? Hemos perdido casos en los cuales hemos tenido que pagar un año de salarios porque pues no les habíamos exigido la firma correspondiente, o sea, no firmaban los recibos y entonces pues obviamente pues, nosotros no teníamos ningún comprobante que le habíamos pagado. Y recordar que en los juicios laborales el trabajador dice la verdad y el patrón tiene que comprobar lo contrario. Y entonces el trabajador decía, pues es que nunca me pagaron el sueldo, yo trabajaba así porque pues soy muy trabajador y, oye, pero es que nunca le pagaron, no, nunca me pagaron. Ah, qué barbaridad. Y un año de sueldo nos han bajado, ¿verdad? Es para que tengan cuidado con esta situación de que los trabajadores, como ya reciben su depósito, pues luego no van a firmar los recibos, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión peligrosa para efectos prácticos. ¿De acuerdo? Profe, y con Entonces, la transferencia no se podía demostrar que le porque habían pagado. el que mostramos las transferencias, o sea, aquí está la transferencia, y dice, uy, pero ¿qué cree que era para viáticos? ¿Y qué puedes decir? Ah, qué caray. O sea, no teníamos una nómina de viáticos para desvirtuar, porque le digo, es que el trabajador dice la verdad, tú tienes que comprobar lo contrario, ¿sale? Y comprobar, pues es que tienes que tener soporte documental. En este caso, pues no teníamos la nómina, porque el soporte documental práctico es la nómina, ¿sí? Hace algún año sacaron ya aunque ya en la reforma del mayo de 2020, ¿verdad? Ya cambiaron la disposición y dijeron, bueno, pues con el recibo timbrado, ya es válido el pago correspondiente. Esa es una buena ventaja. Perdón, compañera Ortega, continúe, por favor. De hecho, eso fue lo único que tenía, aparte de lo que dijeron mis compañeros. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pero diga, continúe con lo que sigue, pues no se limite. Ya había dicho la fracción 7, ¿no? Íbamos en la 7. Sí, por eso, es lo único que me acuerdo ahorita, no apunté nada. Solamente Ay, me acordé de compañera, eso. pues no dice que apunte, pues usted debe saber. Sí, no me acuerdo ahorita, profe. Pero, Uy, compañero, voy a tener que poner una participación negativa por su rebeldía. Qué barbaridad. Bueno, pues, ni hablar. Te pidió participar y ahora pues tiene una menos una. Por andar ahí queriendo participar. Qué mal, qué mal, qué mal. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar, niños? Todavía hay materia, pues todavía empezábamos con lo del subsidio, ¿no? ¿No? Escogemos voluntario y voluntario. ¿Ya? Alejandra Espinosa. ¿No? Bueno, pues menos Profe, una. Sí, si vuelvo a ser voluntario, ¿ya quedo con positivo o NEL? pues sí, pero hoy ya no puede participar, puede que ceder espacio a los demás. Mañana puede participar, ¿eh? No Ok, puedes participar 2 veces en el mismo día, pero mañana sí ya puede volver a participar, no se preocupe, ok, ¿sí? ok. ¿De acuerdo? Es para dar oportunidad al resto de los contribuyentes. Eh, Yuraima Pérez. No, no. Lisbeth Romo. Sí, profe. A ver, compañera, por favor. Pues después continuamos con la fracción 7, Ujú, que decía que también es obligación de los patrones presentar la declaración en el caso de que se les paga a los trabajadores con acciones de la empresa, que correcto. veíamos el ejemplo de Televisa, que Ujú, por ejemplo a los altos funcionarios o ejecutivos les pagan una parte en sueldo y otra parte en acciones. correcto. Y veíamos que en el artículo 94, Ujú, fracción séptima también, ujú. que decía que se iba a considerar ingreso una vez que vendieran esas acciones. Correcto, o sea, mientras no vendan, pues no hay necesidad de pagar el impuesto, por supuesto, porque al vender es cuando se hace ingreso, ¿verdad? Y Pero recordar, también, recordar que en sueldos es ingreso hasta que cobras. Mientras no hayas cobrado, no hay ingreso. ¿Qué más, y compañero? por ejemplo, decíamos también que eso no se aplicaba, por ejemplo, en el caso de las embajadas, Correcto. Ujú. porque ellos tienen ya un convenio. Sí, ¿verdad? Un convenio de Viena, que es el que permite que ninguna embajada pague impuestos en los países huéspedes, ¿verdad? Así, obviamente, se hace por reciprocidad, ¿sí?
por reciprocidad. O sea, la embajada de Estados Unidos en México no paga, pero las embajadas de México en Estados Unidos tampoco pagan los taxes en Estados Unidos, ¿verdad? Pues por esta cuestión de reciprocidad. Entonces no le aplican las reglas de sueldos, por supuesto, porque ellos tampoco aplicarán en Estados Unidos las reglas de sueldos para los mexicanos que están allá, ¿verdad? Porque ya ven que las embajadas de Estados Unidos, pues no sé, emiten pasaportes, por ejemplo, para los mexicanos, pues las visas consulares, etcétera, pues todos estos servicios que dan en los consulados en Estados Unidos. Pues es la misma razón. Y como digo Estados Unidos, digo Israel, digo Francia, digo Inglaterra, etcétera. O sea, en todos los países se aplica esta regla de manera general. ¿Qué más, compañera? Vámonos al subsidio para el empleo. Pues después empezamos a ver la ley del subsidio para el empleo, el artículo 10, que Correcto, dijimos que es un decreto del año 2014 y que correcto. es una ley suplementaria y complementaria de la ley de ISR. Así es, perfecto. Y que hay dos clases de subsidio para el empleo, el acreditado y el pagado. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia, compañera? Ya la hemos visto aquí de manera muy amplia, ¿no? Pero usted platícanos cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues uno, digamos que lo acreditas contra el monto de ISR y ¿Correcto? el pagado ya es cuando tu monto que le vas a otorgar de subsidio es mayor que tu ISR a cargo, entonces el patrón tiene que entregar esa cantidad al trabajador. Correctísimo. Exactamente. Así es, ¿verdad? Una cuestión muy importante, ¿verdad? Y decíamos que tiende a desaparecer, ¿no? Yo les expliqué la razón por qué tiende a desaparecer el subsidio Sí, pagado. dijimos que era porque cuando crearon esta tabla en el 2014, Ujú. también dijeron en el artículo 52 que no se iba a modificar. Entonces, cada año el salario mínimo va aumentando, pero pues la tabla no se modifica. Entonces va a llegar un punto en el que va a desaparecer. Así es. Sí, de hecho, prácticamente es muy raro que dé subsidio para el empleo pagado. De hecho, ya vimos los cálculos, ¿no? Nosotros de manera práctica, ¿verdad? Sí, Y obviamente hemos visto ya trabajadores que ganan muy poquitito más del salario mínimo y ya prácticamente ya no les toca subsidio para el empleo, ¿no? O el monto que les toca es muy pequeñito, ¿no? 10 pesos, 12 pesos, en fin. O sea, ya es muy poco lo que les corresponde porque les digo, el subsidio, el sueldo, salario mínimo, ha subido de una manera muy importante y de hecho lo puedes comprobar, ¿no? Tú ves el valor de la UMA, ¿verdad? Y lo comparas con el valor del salario mínimo, y sí es mucha diferencia, ¿eh? Porque la UMA, pues ya vimos, es de 88 y fraccioncita, ¿verdad? Y el salario mínimo, pues es de 141, o sea, eso es lo que se ha movido en los últimos 3 años, la diferencia entre la UMA y el salario mínimo, fundamentalmente, ¿no? Porque de hecho la UMA y el salario mínimo eran iguales, era el mismo valor, ¿sí? Cuando se crea la UMA, y obviamente, pues ya se empezó a separar, porque los salarios fueron subiendo de una manera muy importante y obviamente las sumas. Y es para desindexar, la UMA fue para desindexar el salario mínimo, porque el salario mínimo se daba para un montón de cosas adicionales, ¿no? O sea, para multas, para pagos, para impuestos, etcétera. Usaban la UMA y dijeron, ya quítale, o sea, todo donde diga UMA, pues ahora son salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, perdón, todo lo que diga salarios mínimos, ahora considéralo en UMAS para que eso no afecte. Y la UMA se ha ido actualizando solamente con la inflación y el salario mínimo, pues sí ha crecido de una manera importante. Entonces, creo que esa es una situación a considerar. ¿Qué más, compañera? sí. Pues también nos comentaba que se le llamaba artículo 10 porque así es como se estructuran los decretos en México, porque Ujú. primero vienen como los números consecutivos y ya después vienen los artículos. Y Así nos es, decía ¿verdad? que, por ejemplo, en Sudamérica les ponían un número, por decir la ley 500 y algo. Sí, no, es 527 de 2020, por ejemplo. Ajá. Que era ese es el número consecutivo y la ley que corresponde. Y entonces tú las buscas y encuentras la ley 527 de qué habla, ¿no? Pues habla, no sé, de impuesto a la cannabis, por ejemplo, que se existe en Colombia, por ejemplo. Y entonces dices, mira, entonces es la ley 527-20, o sea que es diagonal 20, que es de 2, o sea, quiere decir, es la 527 que estructuró el Congreso en el año de 2020, ¿verdad? Entonces, pues, Ujú. curiosidades de la ley. ¿Qué más, compañera? Pues empezamos con la fracción primera, que dice que son a los que se les otorga el subsidio, que pues básicamente son los que veíamos en el artículo 94, fracción primera, que Ujú. decía que son los, pues aquellos que reciben sueldos y salarios
Y también los trabajadores de estados, municipios, la federación y las Fuerzas Armadas, Correcto, ¿verdad? porque los asimilados no tienen derecho a recibir subsidio. Correcto, ¿verdad? Entonces nada más el subsidio es para puros trabajadores, tanto los mortales como los inmortales, ¿verdad? Son los que reciben subsidio, ¿verdad? Los que trabajan en las empresas y los que trabajan en los 3 órdenes de gobierno, ¿verdad? Son los únicos que tienen derecho a subsidio para el empleo. El resto de contribuyentes no tiene derecho al subsidio para el empleo, ¿verdad? Y aunque decíamos que el subsidio para el empleo pagado va a desaparecer, ¿verdad? Pero el subsidio acreditado sí es una cantidad y puede ser importante. Muy bien, compañera Romo. Vamos a ponerle su participación, pues lo que toca en estos casos, más uno. ¿Algún otro voluntario que quiera participar? Que no haya participado hoy, por supuesto. ¿No? Seguimos escogiendo voluntario e involuntario, por supuesto. Gabriel Cortés. No está Gabriel Cortés. Muy bien, -1. Samantha Mendoza. Sí, profe. A ver, compañera, por favor, continúe ilustrando. Permítame un poquito. No demasiado. No, voy. ¿En dónde nos quedamos? Pues estamos viendo el subsidio para el empleo, compañera. ¿Hasta qué fracción se quedó mi compañera? Uy, compañera, está usted dormida, no sea bárbara. No, profesor. ¿No? Solo la primera, ¿verdad? Sí, solo vio la tabla. Es que me estaban hablando acá en la casa y por eso me distraje un poquito. Compañera, por estar ahí platicando, no sea bárbara. Pues vimos que el subsidio para el empleo también ocupa ser provisional y que son igual que los pagos provisionales, que pueden ser semanales, quincenales o mensuales, que están en las tarifas que vimos anteriormente, y de acuerdo al salario que se tenga, es la cantidad de supe que le toca a cada trabajador. ¿Cómo se calcula la tabla? La tabla. Ahí dice. La tarifa. Si va a ser una semanal, por ejemplo, ¿cómo saca el SUPE semanal? La tabla semanal, pues. Se divide entre 30.4. Sí, y luego. Se multiplica por la cantidad que corresponde, el salario. ¿Y cuánto corresponde? Pues cuando lo divides entre 30.4, luego lo multiplicas por la cantidad de que dice que corresponde a las columnas de la tabla contenido. Por eso, y pues yo le estoy diciendo un ejemplo. Pues voy a multiplicarlo por 7, ¿no? Perdón, si es semanal por 7 y si es quincenal por 15 o si es mensual 30. Correcto, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? Bueno, seguimos con la tercera fracción, que los requisitos. Pero esa ni la vimos. Es que aquí anota mi libreta, pero pues yo creo que no, ¿verdad? Pues no sé, compañera, usted es la que está participando.
Compañero, le voy a preguntar en breve término, por favor. Usted tiene una participación negativa porque no la veo, pues, como que no estudió realidad. Entonces, pues, por favor, póngase a Sí, estudiar. profe, no se preocupe. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, si les parece, Sí, vamos profe, a, gracias. vamos a regresar allá a la presentación, ¿verdad? Para avanzar en esto, si les parece. Recordar que todo esto todavía es de parte de sueldos y salarios, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Usted está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Correcto. Bueno, habíamos terminado, de hecho, la parte del subsidio para el empleo mensual, ¿verdad? Vamos a la parte del subsidio para el empleo anual, o sea, el cálculo anual. Como en el caso de sueldos, hay un cálculo anual correspondiente que se tiene que hacer también para el subsidio para el empleo. Y dice que las personas efectuadas a efectuar cálculo anual de ISR, ¿verdad? En los términos del 97, por la misma razón, si son de la fracción 1 y primer párrafo del 94, pues también tendrán que hacer la del subsidio para el empleo en los términos. Se estará lo siguiente, ¿verdad? Cuando el ISR anual determinado, disminuyendo de la totalidad de ingresos en un año de calendario, ¿verdad? Se determine que los ingresos son superiores el impuesto a cargo del contribuyente con la suma de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo mensual al contribuyente. Hay dos casos, ¿verdad? En el caso de que el impuesto determinado conforme al 152, o sea, el ISR bruto anual, ¿sí?, exceda la suma de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo que le correspondió al contribuyente, el retenedor considerará como impuesto a cargo el excedente que resulte. O sea, tengo ISR de 1000, ¿verdad? Y tengo subsidio para el empleo acreditado anual de 900. Dice, el ISR anual es de 100, ¿verdad? Contra el impuesto que resulte a cargo se pueden restar los pagos provisionales. Si yo pagué 80 pesos de ISR, dice, pues nada más pagas 20, es tu diferencia correspondiente. Ese es el primer caso en el supuesto del cálculo anual. Segundo caso, en caso de que el impuesto determinado, o sea, el ISR bruto anual, sea menor que la suma de las cantidades por concepto de subsidio para el empleo mensual correspondiente, no hay impuesto a cargo ni se entregará cantidad alguna por concepto de subsidio para el empleo. O sea, en la anual, si tú dijeras, tengo 1,200 de ISR y tengo 1,500 de SUPE acreditado, de acuerdo con la suma. Y entonces, entonces te va a dar como negativo. Dice, no, aquí en la anual no puede haber negativos. Y entonces lo que te dice la ley es, tienes un ISR anual de 0, ¿verdad? Y obviamente, pues a ese ISR ya sí le puedo restar lo que yo ya le retuve a los trabajadores, las retenciones por salarios. Y ahí sí ya me puede dar saldo a favor, ¿sí? O sea, cuando yo determino el impuesto a cargo, pues no me puede dar saldo a favor, como si da en los pagos provisionales. O sea, cuando en los pagos provisionales tú tienes más subsidio para el empleo acreditado que ISR, la diferencia se la pagas al trabajador. Sin embargo, en este supuesto que estamos viendo, en el caso del cálculo anual, ahí sí ya no procede que le entregues la diferencia anual. Dice, entonces en ese caso tu impuesto a cargo anual es de 0, ¿verdad? Y obviamente pues ya no tienes que entregar cantidad alguna por subsidio para el empleo, aunque obviamente pues sí se puede restar el valor del impuesto, ¿sí? Y dice que a los contribuyentes de la fracción 1 y del primer párrafo del 94, o sea, los que son trabajadores en términos generales, ¿verdad? Contra el impuesto determinado en 152 de la ley por concepto de subsidio para el empleo en la fracción anterior prevista en el comprobante fiscal que para tales efectos sea proporcionado por el patrón sin exceder el impuesto del ejercicio determinado. O sea, no podrán presentar saldo a cargo en el proceso de determinación, perdón, saldo a favor en el caso del proceso de la determinación del subsidio para el empleo. Si has tenido durante el ejercicio 2 o más patrones y cualquiera de ellos te haya entregado diferencias de subsidio, ¿sí?, para el empleo en los términos del segundo párrafo y fracción 1 anterior, esta cantidad se deberá disminuir del importe de las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio hasta el importe de las mismas. Esto es lo que da lugar a lo que hacemos al final. Si ustedes recuerdan, cuando determinamos la liquidación anual, a las retenciones le restamos el SUPE pagado. Esto solamente procede cuando tienes
2 o más patrones. Si tú solamente tuviste un patrón, ¿verdad? ¿Y quién es diferencia de supe pagado? Dice el fisco, no, es pago definitivo, ya no hay que hacer nada, ¿sí? Pero si tú tienes 2 o más patrones, dice, entonces la parte del supe pagado lo tienes que restar de las retenciones, obviamente hasta el valor de las retenciones. Y ese es lo que corresponde. De hecho, así lo hemos venido haciendo de manera práctica porque en los ejercicios que hemos hecho en clases, si ustedes se han fijado, pues son de 2 o más patrones. Y obviamente al ser de 2 o más patrones, pues por esa razón le restamos el supe pagado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver los requisitos para efectos del acreditamiento del subsidio para el empleo, que es la fracción tercera. Quienes realicen pagos a los que se tenga derecho al subsidio para el empleo, o sea, fracción primera y primer párrafo del 94, solo podrán acreditar contra el ISR a su cargo o el retenido a terceros las cantidades que los contribuyentes cuando cumplan con los siguientes requisitos. Y ojo, ¿verdad? Porque cuando se creó el subsidio para el empleo, ¿sí? Hace algunos años, inicialmente se podía restar de todas las contribuciones. Se puede restar del IVA, se puede restar del IEPS, se puede restar del ISR, todas las contribuciones federales. Sin embargo, pues hubo algunos abusos que se cometieron y entonces dijo el fisco, no, ahora ya el subsidio para el empleo pagado solamente se va a poder restar de ISR propio y retenido a terceros. Y además se deben de cumplir con los siguientes requisitos. ¿Okay? Inciso A, llevar un registro de pagos de ingresos percibidos al contribuyente, ¿verdad? Identificando en ellos individualizadamente cada uno de los contribuyentes que realicen dicho pago. Pues habitualmente esto lo hacemos con los recibos timbrados, ¿verdad? En los cuales, pues estos recibos timbrados evidentemente pues cumplen con el requisito de identificar claramente a cada uno de los contribuyentes a los cuales se les está pagando subsidio para el empleo. ¿Sí? Conservar los comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto del ingreso pagado a los contribuyentes del ISR y en su caso el que haya retenido y la diferencia que resulte a favor del contribuyente con motivo del subsidio para el empleo. ¿Sí? De hecho, en los recibos de nómina timbrados tiene que venir el SUPE acreditado y el SUPE pagado en un momento determinado, claro, además del propio ISR que haya correspondido de acuerdo con la ley. Cumplir con todas las obligaciones previstas en las fracciones 1, 2 y 5 del 99. Yo no sé por qué ponen estas cosas aquí, pero pues claro, tienes que cumplir con todo el 99, no nada más con el 1, 2 y 5, ¿verdad? Pero pues si alguien quiere verlos, pues ya saben, algunas obligaciones adicionales establecidas en el 99, que son las obligaciones de los patrones. Conservar los escritos que presenten los trabajadores, ¿verdad? Cuando apliquen de que ya tienen otro patrón y que este ya les aplica el subsidio para el empleo. Ya hemos visto que esta obligación es importante, viene en renta y viene en la ley del subsidio para el empleo y vienen los requisitos, ¿verdad? Entonces el trabajador pues manda la carta y dice, ¿sabes qué? Tú ya no me apliques el subsidio, ya habíamos dicho que hay que avisarle al que tenga un ingreso más grande, ¿verdad? Presentar el 15 de febrero la declaración proporcionando las cantidades que se les haya otorgado de subsidio para el empleo a la totalidad de los ingresos. Este párrafo, esta fracción, pues la han dejado sin efectos a través de resolución miscelánea, porque ya no obliga a presentar la declaración informativa múltiple, ¿sí? Que obviamente en otras ocasiones se presentaba, o sea, hasta el año de 2017 se presentaba esta declaración informativa múltiple y ya la eliminaron, ¿verdad? Entonces, pues esta es correlativa y también la han eliminado a través de resolución miscelánea. Pagar las aportaciones de seguridad social a cargo de los trabajadores que gocen de subsidio para el empleo y las mencionadas en el 93 fracción 10 de la ley del ISR que correspondan al ingreso de que se trate. Entonces hay que pagar la de seguridad social y recordar que la seguridad social incluye, obviamente, el seguro social, el Infonavit y el sistema de ahorro para el retiro. Pues las tres tienen que estar efectivamente pagadas antes de que se realice el acreditamiento correspondiente. ¿Sí? Luego nos ha tocado que los patrones, ¿verdad? Resulta que el Infonavit no es muy eficiente para cobrar. El Seguro Social, si no pagas el Seguro Social, pues a los 3 días ya tienes ahí al notificador para cobrarte el 40% de multa. Pero el Infonavit, no, ellos son más tranquilos y no te exigen, pues que pagues de inmediato.
Entonces, muchos patrones que a lo mejor no tienen la liquidez correspondiente, pues luego en ocasiones no pagan la cuota de Infonavit, ¿verdad? Y de todos modos, si les dio subsidio para el empleo, lo acreditan. Pues cuidado porque esta situación puede ser tomada en tu contra toda vez que la ley dice que tiene que estar pagada la seguridad social para poder acreditar el subsidio para el empleo. Inclusive, ¿verdad? Cuando hagas los pagos, pues recomendablemente, pues tienes que hacer primero el del seguro social antes de hacer el ISR por si tuvieras subsidio para el empleo pagado en efectivo a los trabajadores, en cuyo caso, para poderlo acreditar, pues ya sabes, tienes que haber realizado el pago correspondiente. Y la última es anotar en los comprobantes fiscales, ¿verdad? Los ingresos o el monto del subsidio, identificándolo de manera expresa por separado. ¿Cuál subsidio? Pues los dos, ¿verdad? El subsidio para el empleo pagado y el subsidio para el empleo acreditado. Tienen que venir en los recibos timbrados de la nómina, ¿verdad? Proporcionar a las personas que hubieran prestado servicios personales subordinados el CFDI por monto del subsidio para el empleo determinó en el ejercicio correspondiente y entregar en su caso en efectivo el subsidio para el empleo en los casos a que se refiere la fracción 1, o sea, cuando tenga saldo a favor. Y en las transitorias, pues esta ley entró en vigor el 1 de enero de 2014, es cuando se volvió subsidio para el empleo, porque digamos que esta ley, su antecedente directo se llama crédito al salario y se creó desde el año 1994, ¿verdad? El error de diciembre provocó que se creara el subsidio para el empleo y desde ahí hemos tenido este formato, ¿verdad? Del subsidio para el empleo. No exactamente como lo conocemos actualmente, pero digamos que era la misma razón. ¿De acuerdo? Nada más en el 2014 pues le cambiaron y lo separaron de la ley del impuesto sobre la renta. Vamos a ver otras disposiciones relativas a sueldos y salarios que son obviamente correlativas a lo que estamos viendo en esta clase. ¿Ya? Bueno, veamos algunas disposiciones, ¿verdad? Dice la Ley Federal del Trabajo que el pago de salarios cuando se haga con tarjeta de débito, ¿sí? No sé si a ustedes, alguno de ustedes le paguen con tarjeta de débito, aquí de los presentes. A nadie, nadie trabaja. Me han dicho algunos que sí trabajaban. ¿O han visto que les paguen? Tarjeta de débito, profe. Pero ¿Ande? no estoy seguro que a mí sí me depositan en tarjeta de débito, pero no estoy seguro bajo qué concepto. ¿No está seguro que? ¿Bajo qué concepto? Se prendió mi bomba del agua, por si no me oye. Está fuerte. No, o sea, lo que digo, claro, si estás trabajando en una empresa, pues a muchos de los trabajadores ya les pagan con su tarjeta de débito, ¿no? A lo mejor no a ustedes, pero pues han visto a lo mejor a trabajadores que les pagan a sus papás, a sus mamás, etcétera, pues si trabajan, pues probablemente les paguen con tarjeta de débito. Fíjate que esta es una regla del artículo 101 de la Ley del Trabajo. Dice que el salario debe pagarse en moneda de curso legal, dígase efectivo, no siendo permitido hacerlo en vales, mercancías, fichas o cualquier otro signo representativo que la pretenda sustituir a la moneda. Eso era lo que decía, digamos, tradicionalmente ha dicho la Ley Federal del Trabajo. Luego le adicionaron esta segunda fracción, ¿sí? Que es la que abre la posibilidad para que te paguen con tarjeta de débito, ¿sí? Y aquí habla de esto, previo consentimiento del trabajador, ¿sí? El salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, que es lo que habitualmente pasa, ¿no? O sea, ya la, digamos, 90% de los patrones, pues ya pagan a través de tarjeta de débito, ¿verdad? Entonces, ya se hace a través de cuenta bancaria o de transferencia o cualquier otro medio. Los gastos o costos que se originen por estos medios alternativos de pago deberán ser cubiertos por el patrón. La ley de los sistemas financieros establece, la ley del sistema financiero establece que los bancos no podrán cobrar por las cuotas de las tarjetas de la nómina. Habitualmente no cobran, ¿sí? Pero si hubiera algún cargo que tuviera que hacerse, pues se supone que el patrón lo tiene que asumir porque pues no le deben de cobrar estos costos financieros a los trabajadores, ¿de acuerdo? Y luego dice, en todo caso, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos de deducciones y pagos, o sea, su recibo de nómina, ¿sí? En forma impresa o cualquier otro medio sin perjuicio del que el patrón
le deba entregar un documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Porque resulta que el trabajador va a Coppel, ¿no? Puede ser, puede ir a Coppel o a Electra, ¿no? Va a sacar un crédito, va a sacar un refri, por ejemplo. Y ahí en Coppel le dicen, oiga, pues traiga sus recibos de nómina para ver si efectivamente es sujeto de crédito. Y ya va el trabajador ahí a personal y le dice, oiga, me da los recibos de nómina, y le dicen en personal, pues lo puede imprimir de la página de internet de la empresa. Pues fíjate que esa no es la respuesta correcta, ¿me entiendes? O sea, la respuesta correcta es, sí, señor trabajador, aquí están sus recibos. ¿Cuánto necesita? No, pues necesito 10 recibos. Y pues saca los 10 recibos de las últimas, pues 10 semanas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Porque son los que le pidieron ahí en Coppel para efectos de poder darle el crédito. Pues así está la disposición, ¿de acuerdo? Para que tengan cuidado, esta es modificación del 2019, de mayo de 2019, donde se estableció que los patrones no pueden negarle el derecho al trabajador y no le pueden decir, pues imprímalos de ahí de la nómina o se los mandamos a través del correo electrónico y entonces pues sáquelo de su correo electrónico. Pues eso es una falta a la normativa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces pueden ser multados por esta razón si es que el trabajador va y se queja en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social porque no le quieres dar sus recibos de nómina timbrados, ¿de acuerdo? Para que tengan cuidado. Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador, o sea, tiene que firmar el trabajador para su validez, ¿verdad? Pero se puede sustituir los recibos impresos al contenido del CFDI y hará prueba si se verifica en el portal de internet del SAT, ¿sí? En caso de ser validado, se estará lo dispuesto en la fracción 1 del 836 de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es que antes ya les había dicho, no nos habíamos perdido algunos juicios de que los trabajadores decían, es que a mí nunca me pagaron el sueldo, nunca me hicieron los depósitos, ¿verdad? Y decías, oiga, pues le voy a mandar el recibo timbrado. Y mandábamos los recibos timbrados y el tribunal los rechazaba. Ahora lo que tienes que hacer en caso que un trabajador diga, a mí no me pagaron, perfecto, le mandan los recibos timbrados, pero estos recibos timbrados tienen que estar con la verificación que se hace en el SAT. No sé si han visto ustedes que hay un lugar donde puedes hacer las verificaciones de los recibos, de las facturas, pues. Entonces mandas esa verificación en la página de internet del SAT y el recibo ya tiene validez, aunque no esté debidamente firmado. Lo correcto y lo adecuado es que el mejor, si tú quieres evitarte problemas, es que el trabajador te firme su recibo. Eso es lo más correcto porque si no lo haces así, pues puedes tener problemas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces creo que es una cuestión importante a considerar. Y ahora, esta parte, ¿verdad? Que dice previo consentimiento del trabajador para que te paguen con tarjeta de débito. Es que luego ocurre, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado en algunas empresas, donde llega el trabajador y dice, oiga, fíjese que saqué un crédito de nómina y resulta de que no lo pagué. Y luego pasa eso, ¿no? Y entonces, pues, ándale, que llega ahí el banco y lo encuentra que tiene los depósitos de la nómina y le cobran toda la nómina. O sea, le depositas 1,500 pesos y como debe 5,000 pesos, le cobran los 1,500 pesos de la nómina, ¿sí? Y obviamente, bueno, pues esto es absolutamente ilegal, pero los bancos lo hacen, ¿sí? No quiero decir que no, pero sí lo he visto que lo hacen. Y entonces el trabajador dice, ¿sabe qué? A mí ya no me deposite por tarjeta porque no puedo. O sea, no puedo con eso porque pues eventualmente pues no me puedo quedar sin ningún peso. ¿Qué le voy a decir a mi esposa, verdad? Le ve que las esposas son muy rebeldes. O sea, llegan y te quieren agarrar a chanclazos como las antiguas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Para evitar este conflicto, pues el trabajador le dice, ¿sabe qué? A mí págueme en efectivo. La regla es que se debe de pagar en efectivo. Eso es lo que dice el primer párrafo del 101, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ¿eh? Si el trabajador, por eso se habla del previo consentimiento, ¿ok? Y el previo consentimiento es que te tiene que firmar una carta, ¿sí? No es el contrato del banco. El contrato del banco es una cosa, ¿sí? El contrato del banco es del banco, no es tuyo, ¿sí? Si es que yo le saco una copia y ya sé que con eso autorizó. No, ese contrato es del banco. Tú tienes que tener una carta oficial donde el trabajador diga, acepto, digamos de manera expresa, que me paguen con tarjeta, ¿sí? Acepto que me hagan una transferencia para pagarme. ¿De acuerdo? Si no lo hace, pues obviamente no le puedes pagar con tarjeta. Y además, el trabajador se puede
arrepentir de que le estés pagando con transferencia y en términos generales debes pagar en efectivo, ¿de acuerdo? ¿Hay algún límite para pagar en efectivo en salarios? No, los salarios se pueden pagar en efectivo, sea cual fuere su monto, y aún así deben de ser deducibles siempre que se haga el timbrado de la nómina, por supuesto. Y hemos visto aquí, por ejemplo, pagos importantes, por ejemplo, las liquidaciones. Hemos sacado aquí liquidaciones hasta de 300, 400 mil pesos, ¿verdad? Y se podrían hacer los pagos en efectivo sin ninguna problemática, ¿verdad? Claro, para que tengas la lana ahí en la cuenta, pues, o en la caja, pues sí está difícil, pero sí se podría haber hecho el pago en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una cuestión muy importante a considerar para efectos de esto. Entonces, el trabajador debe de asentir, ¿eso qué quiere decir? Que decir que sí quiere que le paguen a través de una transferencia electrónica de fondos. ¿Estamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, perfecto, muy bien, correcto. Tener cuidado con esto, ¿verdad? Vamos a ver, estos ya habíamos visto algunos, pero pues los vamos a pasar así, más o menos más rápido, ¿verdad? Para efectos de esto. Ustedes ya vieron, digamos, IMSS e Infonavit, ¿verdad? Y aquí vamos a comparar algunos conceptos con la cuestión del ISR, ¿verdad? El concepto típico de ISR y de todos los conceptos se llama sueldos, salarios, comisiones, jornales, como le llames, ¿verdad? Esta percepción obviamente integra de manera general para determinar el salario base de cotización en el Seguro Social, así como también integra totalmente para efectos del impuesto sobre la renta. Como lo llames, ¿no? O sea, es independiente. Nosotros hemos puesto aquí todos los casos que hemos hecho sueldos, pero si tú le pones, oiga, es que no te vamos a pagar por comisión, y dices, ah, está bien, perfecto, o sea, no hay ningún problema, o sea, eso se llama sueldo, o sea, lo que pasa que ahí va a ser a lo mejor diferente la mecánica de cálculo. O vamos a pagar a destajo, como le pagan, por ejemplo, a los que hacen, no sé, pantalones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los pantalones que haga, pues te voy a pagar. Pues así se maneja la situación, entonces también esos son ingresos por sueldos y eventualmente es con lo que se calcula el salario y por ello, obviamente, pues es como se determina la base gravable, ¿correcto? Antigüedad, quinquenio y otros ingresos por el transcurso del tiempo. Pues en algunos lugares, ¿verdad? Fundamentalmente en los gobiernos, pues después de determinada antigüedad, pues te dan algún premio, ¿verdad? Entonces, pues estos ingresos, pues también forman parte, integran para el salario de base de cotización, además integran para la determinación del impuesto sobre la renta, ¿sí? Entonces, si a ti te dan un premio por antigüedad, ¿sí? Dices, por ejemplo, aquí en la universidad, pues si cumples 10 años, pues te dan un premio, y luego cuando cumples 15, y luego cuando cumples 20, 25, y así te van dando premios por ir cumpliendo antigüedad. Pues obviamente estos premios forman parte integrante del salario, o sea, forman parte del salario base de cotización y obviamente graban para el impuesto sobre la renta. Si hay alguna clase de estímulos, ¿verdad? Estímulos por servicio, estímulos por productividad, estímulos por desempeño, etcétera, pues también es integrante para el salario base de cotización y graba totalmente para el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Las compensaciones, ¿verdad? Que en muchos casos pues son integradas discrecionalmente a los trabajadores. En muchos de los casos se entregan a los trabajadores que tienen los sueldos más altos, ¿verdad? Y obviamente es como para dar un beneficio adicional al valor que se obtiene por este tipo de pagos, ¿sí? Nosotros hemos manejado, por ejemplo, las compensaciones. De repente me dice un patrón, oye, fíjate que yo ya quisiera darles a mis trabajadores, en lugar de 15 días de aguinaldo, pues les voy a dar 20. ¿Sí? Pero fíjate que no estoy seguro si ya esto ya quiero que sea así permanente, o sea, que ya, ay, siempre les voy a dar 20 días de aguinaldo. Le digo, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, vamos a poner una compensación por 5 días de aguinaldo. ¿Sí? Y lo ponemos así, o sea, ponemos el aguinaldo por 15 días y la compensación por 5 días más, de manera temporal y provisional. Si ustedes lo ponen ya como aguinaldo, los 20 días, ya se vuelve obligatorio, ¿de acuerdo? Y entonces hay que tener cierto cuidado con esta cuestión, ¿sí? Cuando ya tienes, ya lo haces de obligación, ¿sí? Y, por ejemplo, nos tocó una empresa, ¿verdad? Donde tradicionalmente el aguinaldo se los daba libre de impuestos. Ya. O sea, decían, ok, oye, pues el aguinaldo libre de impuestos. Perfecto. Oye, qué alegría, ¿verdad? Los alumnos, los trabajadores. No era libre de impuestos porque el patrón pagaba el impuesto, por supuesto, pero él lo absorbía
como parte de su costo laboral. Y entonces, ¿verdad? Un buen día el patrón dijo, ya ves que ya le vamos a cobrar el impuesto, porque ya estamos cansados de pagar el impuesto del aguinaldo, que además era una cantidad, porque eran como unos 5,000 trabajadores que tenía esta empresa. Y entonces decidió quitar este apoyo, ¿verdad? Bueno, pues obviamente pues los trabajadores se inconformaron, trabajadores que tenían sindicato, y el sindicato fue y presentó una demanda. ¿Y qué crees que ganó? Porque en materia laboral la costumbre hace ley. Y entonces, pues como el patrón ya había acostumbrado a los trabajadores a que no les cobraba el ISR por el aguinaldo, pues ya no podía cambiar y no podía decir, pero este año ya le voy a cobrar el ISR por aguinaldo. Pues no, ¿verdad? Y entonces, en estos casos, cuando el patrón de repente quiere ser bien buena onda, ¿verdad? Porque hay años en los que le va muy bien y años en los que ya no está tan feliz. Y entonces digo, mira, pues, ¿sabes qué? Vamos a poner esto como una compensación, estos 5 días adicionales, ¿verdad? Y al ser una compensación, esa sí se puede quitar porque no forma parte del aguinaldo. Si el año próximo no estás de tan buen humor, pues le dejamos los 15 días de aguinaldo y les quitamos la compensación, ¿de acuerdo? No sé si queda claro el asunto, jóvenes. O ya todo el mundo está dormido. ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿Y cuál parte? La última que acabas de decir. La de la compensación, cuando le digo de que sí nos ha tocado patrones que de repente dicen, oye, yo ya quisiera dar 20 días de aguinaldo, pero no más este año, porque este año nos fue muy bien, ¿sí? Y no digo este año, o sea, pensemos en años anteriores, porque si tú dices, ay, para este año del coronavirus y no sé cuánto. No, un año anterior, ¿no? Y el patrón dice, oye, 20 días este año y el siguiente, pues a ver cómo nos va. Y entonces, en lugar de decir, le voy a poner 20 días de aguinaldo, jóvenes, mejor no hagas eso, ¿sí? Para evitar problemas luego legales. Y entonces digo, ok, mira, te voy a dar los 15 días de aguinaldo y te voy a dar una compensación por 5 días adicionales. ¿Te parece bien? Sí, profe. ¿Sí? Y entonces digo, ok, nada más esa compensación es nomás por este año, porque este año le fue bien a la empresa, ¿verdad? Oye, pues digo, aunque sea de coronavirus, imagínate que si yo vendiera, no sé, una farmacia, pues a lo mejor sí le fue muy bien con el coronavirus, porque pues han vendido medicamentos a rabiar, ¿no? Ya ven que inclusive hay medicamentos que están agotados. Pues puede ser que a lo mejor, no sé, Farmacias Guadalajara dijera, este año vamos a darle a nuestros trabajadores 20 días de aguinaldo, pero nada más este año porque nos ha ido muy bien, ¿ok? Y entonces digo, ok. Entonces, si nada más va a ser algo provisional, mejor no lo pongas como aguinaldo los 20 días, porque si no, se vuelve obligatorio. Si pones 15 días de aguinaldo y 5 días como compensación, no hay problema. Obviamente va a ser grabado, sí va a ser grabado todo el concepto, los 5 días, y además, pues va a integrar para el salario base de cotización. Pero la ventaja es que no se vuelve obligatorio, ¿de acuerdo? Porque dices, sí, pues es que nos fue muy bien y por eso dimos una compensación a nuestros trabajadores. ¿Te parece? Sí, profe, muchas gracias. Y eso porque les digo, luego los patrones son muy de momentos, ¿no? ¿Sí? Ya si dice, no, ya vamos a hacer 20 días cada año. Entonces ya no hay problema, tú lo pones ya todo como aguinaldo y te olvidas de la compensación, ¿de acuerdo? Pero sí lo hemos hecho así con algunas empresas para, digamos, dar un estímulo adicional a los trabajadores. La situación es que integra salario base y obviamente, pues graba el total para ISR. Diferencias de sueldo por retabulación, ¿sí? Porque no nos llegan y se dice, patrón, oye, fíjate que este trabajador pues ya viene trabajando muy bien y le vamos a aumentar el sueldo desde el 1 de enero. ¿Puede ser? Y me refiero hoy, que estamos a 1 de marzo. ¿Sí? Y entonces dices, oye, ¿cómo le hago, no? Antes ganaba 1,000 pesos y le vamos a subir a 1,500. O antes ganaba 1,500 y le vamos a subir a 2,000. Y entonces dice, oiga, pues, ¿cómo le hago? Pues no te puedes ir para atrás en materia de seguridad social. De hecho, en la ley del Seguro Social y a través del ITSE ya no puedes presentar modificaciones de salarios de más de un mes, ¿sí? O sea, podía regresar un mes. Y además eso te implica cancelar nóminas y hacer muchas cosas adicionales. Entonces tú dices, ¿qué hago? Bueno, pues voy a poner una diferencia por retabulación, ¿de acuerdo? Y entonces digo, ¿cuántas semanas van hasta ahorita? No, pues vamos en la semana 9, por ejemplo. No sé cuál vamos, pero pensemos que la 9.
y entonces le va a pagar 500 pesos, ¿verdad? El patrón, pues digo, 5 por 8, porque obviamente la 9 pues iba a salir bien, serían 4,000 pesos y le hago un pago adicional por 4,000 pesos por diferencias de retabulación. ¿Está bien? ¿Les parece correcto? Y ya esta nómina ya sale con el sueldo correcto, ¿de acuerdo? Con la cual la diferencia, bueno, la situación es que esto integra salario, ¿verdad? Y además es base para el impuesto sobre la renta, porque realmente son diferencias en el sueldo, ¿verdad? Y nos ha pasado mucho con los patrones que de repente llega un trabajador y les dan aumentos retroactivos. Esa es una diferencia por retabulación. Pagos por laborar en vacaciones. Esto solamente procede cuando tú das más vacaciones de las que correspondan de acuerdo a la ley. Si tú pagas exactamente lo que marca la ley, pues técnicamente no podrías, ¿verdad? ¿Sí? No podrías considerar esto, ¿verdad? La situación de tener, pues, este pago de laborar en vacaciones, ¿sale? Pero bueno, pues hay lugares luego muy típicos que pues, se tienen que seguir trabajando, aunque estén de vacaciones generales, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te gusta. Personal de mantenimiento. Pues si tú tienes una caldera, pues tienes que estarla vigilando porque pues en una de esas se puede recalentar y puede generar problemas. Si tú, por ejemplo, tienes personal de vigilancia, pues a lo mejor pues tienen que elaborar en periodos vacacionales porque ellos trabajan pues cuando todos los demás están descansando, ¿verdad? Pues obviamente integrará para salario base de cotización y además se considerará que grabará para efectos del impuesto sobre la renta. Ya decíamos, eso está prohibido si la Secretaría del Trabajo te agarra y no les has dado al menos los mínimos laborales de vacaciones, pues sí puedes tener un problema y te pueden multar por este concepto. Bonificación de descuentos, faltas o retardos. ¿Sí? Sí, porque luego nos pasa mucho que el trabajador, ¿verdad? Llegó y se le olvidó checar. ¿Ah? Y dices, bueno, pues falta, ni modo. ¿Sí? Y entonces le pones falta. Pero luego va con el supervisor, ay, es que me cargaron una falta, es que fíjese que llegué y llegué con tanta prisa y me puse a trabajar de inmediato y sabe cuándo, y dices, bueno, ok. Y el supervisor aprueba o el jefe de sección aprueba y le dan esta retribución por, le quitan ese descuento por faltas, ¿sí? Bueno, pues no pasa nada, ¿verdad? Lo que pasa es que este concepto, ¿sí? Integrará para salario base de cotización, además grabará para efectos del impuesto sobre la renta. Y obviamente pues, se tiene que eliminar esta falta correspondiente, ¿de acuerdo? Premios por productividad, por producción, por ventas, etcétera. ¿Sí? Pues si tú das alguna clase de premios, ¿verdad? Y estos son de manera general, deberán integrarse al salario base de cotización obviamente, y se deberán de considerar para efectos del Seguro Social, se grava, se integra para la salario base de cotización y para el ISR también grabaría el total. Premios por productividad, premios por producción, premios por venta. Los únicos que tienen un tratamiento un poco diferente son los premios por asistencia y por puntualidad, ¿verdad? Pero todos los demás premios que tú otorgues tendrán ese carácter y deberán de ser grabados para ISR e integrar. El aguinaldo y la prima vacacional, ¿sí? Obviamente, pues resultan percepciones fijas de acuerdo al salario de cotización. Por excelencia, se integran al salario para efectos de la Ley Federal del Trabajo. En materia de ISR, ya saben, el aguinaldo tiene una exención de 30 UMAS y en el caso de la prima vacacional tiene una exención de 15 UMAS, ¿verdad? Anuales. ¿Sí? Este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Los vales de despensa. ¿Sí? Que serán deducibles siempre que se realicen a través de un monedero electrónico. Y ya vimos que los vales de despensa no se pueden utilizar, no se pueden cambiar por dinero, ¿verdad? Y obviamente no se pueden comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco, ¿verdad? Y obviamente pues no integran salarios cuando no excedan del 40% de la UMA, ¿verdad? Y obviamente en ISR solo es deducible los vales, la despensa en vales o cuando sea en moneda electrónico. Si es en especie o en vales son exentas de ISR. Si es en efectivo, grava el total, ¿verdad? Entonces aquí habría que considerar cuando las despensas sean en efectivo, en especie o en vales de despensa. Tienen esa triple funcionalidad la cuestión de la despensa. ¿Sí?
Y recordar que, pues obviamente, no se pueden otorgar en medios equivalentes al efectivo la cuestión de la previsión social. Es una regla que ha establecido el Fisco Federal, que sí puedes otorgar previsión social, pero no se puede dar en efectivo. El fondo de ahorro, ya saben, la regla es que no integra salario base de cotización cuando se apliquen las reglas del 27, ¿eh? Obviamente, pues ya saben, la misma percepción patrón-trabajador, que solamente se retiren de manera semestral, etcétera. En materia de ISR, no graba ISR, ya vimos también las reglas para impuestos sobre la renta sobre el fondo de ahorro. ¿Cómo se llena el CFDI de nóminas? Bueno, pues obviamente el CFDI de nóminas se tiene que llenar cada periodo lo que le vas cargando al fondo de ahorro. No hasta el final, sino cada periodo le vas cargando la parte proporcional. Y obviamente pues solamente se deben de considerar como gastos las aportaciones patronales. Lo que aporta el trabajador, pues eso ya se considera. Al percibir el monto ahorrado y los intereses, ¿verdad? Al expedir un CFDI, es decir, solamente los intereses se deben ser timbrados al momento de que se emite el CFDI de la liquidación del fondo de ahorro. Gastos para transportación, bueno, aquí la regla es que es previsión social en el caso de que se otorgue en medios distintos al efectivo, es decir, vales, cupones o similares, ¿verdad? Si se utiliza el efectivo, entonces debería integrarse al salario y obviamente considerarse grabado por no ser previsión social. O sea, por ejemplo, gasto de transportación, digo, oye, pues yo gasto de transportación te voy a dar vales de gasolina, por ejemplo, ¿verdad? Pues si te dan vales de gasolina en ese supuesto, pues los gastos de transportación se considerarían exentos por ser previsión social para efectos de la ley. Los premios de puntualidad y asistencia, ¿verdad? No integran salario cuando no excedan del 10% del salario base de cotización. Y en materia de ISR, pues son totalmente grabados acorde con esta criterio oficial del SAT que establece que los premios por asistencia y puntualidad no son de naturaleza análoga a la previsión social y por ende los premios otorgados a los trabajadores por concepto de puntualidad y asistencia, al ser considerados como un estímulo, pues se encuentran en los supuestos y no tienen una naturaleza análoga a la previsión social y deben ser completamente grabados. Esto ya lo habíamos visto de manera amplia. Las horas extras dobles y triples para el caso del tiempo extraordinario, ¿sí? Para las horas extras dobles y triples, la razón es que se concluye que todas aquellas horas computadas como dobles se consideran dentro de los márgenes señalados en la ley del trabajo y por tanto excluyen del salario base de cotización. Caso contrario con las horas extras triples, que sí rebasan dichos límites, por lo cual deberían considerarse salario base de cotización. En materia de ISR, graba el 50% de las horas dobles que no excedan los límites de la legislación federal del trabajo, que no pueden exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces durante una semana. En el caso de días festivos y días de descanso, se consideran una percepción variable para efectos del salario base de cotización, ya que no son excluidos por parte de la ley del Seguro Social y obviamente pues se considerará que grava el 50% para ISR o 5 UMAS, lo que resultare menor. En el caso de la prima dominical, esta debe integrarse para efectos de la ley del Seguro Social, ¿sí? Y obviamente no se considera agravable cuando no exceda de una UMA por cada domingo laboral. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí vamos todos, chicos. Esos son algunos conceptos adicionales a los que, digamos, no hemos visto, pero pues es para que vean prácticamente los que vimos, son los que tienen ciertos tratamientos especiales, ¿no? Los que no, pues obviamente pues ya no se considerarían para los efectos de esta normativa. Bien, hasta aquí vamos todos de acuerdo, chicos. Ya se durmió también. Sí, profe. Toda mi concurrencia está dormida. No, profe, aquí andamos. Bueno, me parece adecuada su estrategia. Bueno, esto ya lo vimos también, ¿no? El límite anual para previsión social, ¿verdad? Nada más recordar, ¿verdad? Que la previsión social, ¿sí? Se considera exenta para ISR la que no exceda del monto de un salario mínimo, o sea, de una EMA elevada al año, o en su caso, el complemento de 7 UMAS elevadas al año, ¿verdad? Eso ya lo tratamos, obviamente,
Ya lo hicimos inclusive de manera proporcional para efectos que los provisionales de una vez ir cargando parte del costo de la previsión social para que en la anual no te dé una diferencia grande cuando tengas planes de previsión social agresivos, ¿de acuerdo? No aplica los límites de provisión social para jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias, riesgos de trabajo, enfermedades, reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral, seguro de gastos médicos, seguros de vida y el muy importante que es el fondo de ahorro. Fondo de ahorro que es prácticamente de todos estos que vemos aquí, no aplica los límites establecidos, ¿verdad? Siempre que reúnan los requisitos de deducibilidad en los términos de las fracciones 11 y 21 del 27 de la ley, aun cuando quienes otorguen dichas prestaciones no sean contribuyentes del impuesto. Entonces, pues aquí importante, por eso el ahorro no entra a los límites ya establecidos. Bien, este es el último tema, de hecho, que viene en este apartado, que son los viáticos, ¿verdad? Los viáticos, que es un tema que luego vemos mucho en las empresas, ¿verdad? El apoyo para viáticos para trabajadores, ¿sí? En el caso de que se otorguen viáticos a los trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Podrán reportarse de cualquiera de las siguientes formas, ¿vale? Hay 3 formas para reportar los viáticos, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente recordar, los viáticos tienen 2 momentos. Uno, ¿sí? El primer momento es cuando se paga el viático, bueno, se le da el dinero al trabajador para ejercer los viáticos. Segundo momento es cuando el trabajador viene y dice, aquí están los comprobantes de los viáticos, ¿verdad? Y entonces, obviamente hay que tomar en consideración esos 2 momentos básicos sobre los cuales se aplican las reglas de los viáticos para efectos de la ley, ¿de acuerdo? Entonces, este primer momento, pues, le doy el cheque o le hago una transferencia a su tarjeta para efectos de que haga viáticos. Y luego ya le voy a dar 3,000 pesos. Y luego dijo, ok, ya me trae facturas por 2,900 pesos, ¿verdad? A nombre de la empresa, por supuesto, dice, aquí está la comprobación, aquí están los 2,900, me sobraron 100 y aquí están los 100 pesos. Pues esos 100 pues, los tengo que depositar de manera por separado para establecer que fueron la comprobación de los viáticos correspondientes, ¿verdad? Sí, o sea, el trabajador pues, le di más, ¿verdad? Y no me puedo comprobar tal cantidad, ¿vale? Ahora, ¿qué puede pasar si pasa lo contrario? Le doy 3,000 pesos al trabajador para viáticos y resulta que se gasta 3,200. Bueno, pues técnicamente se debe de emitir otra pago adicional de 200 pesos por concepto de viáticos que ya fueron efectivamente comprobados con CFDIs correspondientes. Esto siempre, obviamente, que no se salga de la política establecida por la empresa para pago de viáticos, ¿verdad? Las empresas habitualmente tienen una política de viáticos que limita los montos de ciertas partidas para, pues, tener un monto establecido. Inclusive la propia ley ya establece límites para algunos conceptos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, se dan reportar en los CFDIs de la siguiente forma. En el CFDI de nómina del periodo que comprenda la fecha en que el recurso fue entregado al trabajador, ¿sí? Mira, te voy a dar el recurso, los 3,000 pesos que te voy a dar para que realices un viaje a cargo de la empresa, ¿sí? En el CFDI de nómina siguiente al que corresponda la fecha de entrega del recurso al trabajador, siempre que se emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso. O sea, si me están dando el dinero hoy, 1 de marzo, ¿verdad? Tendría hasta el 30 de marzo para efectos de emitir el CFDI correspondiente a la fecha. Y ojo, porque si fuera el 15 de marzo, pues sería como hasta el 14 de abril la fecha correspondiente para emitir el CFDI de viáticos correspondientes, ¿sí? Y obviamente, pues la tercera forma es en un CFDI de nómina independiente que ampare solo la entrega de los viáticos, siempre cuando se emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de entrega correspondiente, siempre que ésta corresponda al mismo ejercicio fiscal en que se entreguen el viático correspondiente. Bien, los viáticos entregados y no comprobados en el mismo periodo, sí, de nómina, deberán registrarse en el campo otros pagos, clasificando viáticos entregados al trabajador tipo otros pagos. Los viáticos que no se comprueben por parte del trabajador o no reúnan requisitos fiscales y se les aplique el 152 reglamento, ¿verdad? Que establece que no podrán exceder del valor del 10% del total de los viáticos pagados en el ejercicio, ¿verdad? Y obviamente sí que esto puede exceder de una UMA anual. O sea, hay viáticos que no necesitan tener
factura y aún así los puedas considerar como parte de los viáticos entregados. Tratándose de viáticos a que se les aplique lo dispuesto en el 93, fracción 17, o sea que sean exentos para ISR, porque los comprobaron, y 152 de reglamento, 10% del valor de los viáticos, sin exceder, obviamente, del 10% de los ingresos correspondientes. Bueno, y aquí vemos un caso, ¿verdad?, donde se le dan los viáticos a los trabajadores a través del pago de sueldos y salarios, y obviamente por las retenciones de impuestos que efectúen deben emitir CFDI correspondiente, ¿sí? Los que hagan los pagos por conceptos deberán expedir una constancia de comprobante fiscal por el total de viáticos pagados, ¿sí?, en el año de calendario. Tiempo y forma de los trabajadores denomina siempre que en dicho CFDI hayan reflejado la información de viáticos, y viene la fundamentación fiscal del pago de los viáticos correspondientes. Así es como se expiden los FDI de viáticos, ¿verdad? Este es un trabajador que gana 15,000 pesos, ¿verdad? Y le dan 3,000 pesos para viáticos correspondientes. Entonces dice, mira, esta semana vas a recibir 15,000 de sueldo más 3,000 por concepto de pago de viáticos en el concepto 003, pago de viáticos al trabajador. Y el ISR, ¿verdad? Se calculó sobre los 15,000 pesos, ¿verdad? Y obviamente, pues ya el importe de nómina serían los 15,240.69, que sumando los 18 menos 2,759, ¿verdad? Cuando se registra, pues se pone en acción otros pagos, ¿verdad? El importe de los viáticos. Y ahí viene la justificación. El 27 de julio al joven Aurelio Sánchez Vázquez acudió a la ciudad de Guadalajara para atender a los clientes de su patrón, por lo que obtiene una factura por el hotel de 2,500 y sin embargo no tuvo factura por un ticket, ¿verdad? Por los demás gastos de 500 pesos. Fue a las gorditas, ya ven ustedes que luego van ahí a las gorditas y pues sí muy sabrosas las gorditas, pero pues luego le dice a la señora, y écheme la factura y la señora se te queda viendo con cara de, y obviamente te manda tu factura, ¿verdad? Y te da tu facturota, ¿verdad? Ya te da tu facturota, no te da nada porque pues obviamente no tiene facturas. Y entonces pues ahí están los 500 pesos. Tiene un ticket, ¿verdad? Que no es deducible. Sin embargo, ¿verdad? Obviamente la empresa decide emitir CFDI de nóminas por los viáticos comprobados. En este caso se le acepta al trabajador los 500 pesos por viático no comprobado, ¿sí? Y obviamente se le aplica el 152 de reglamento que establece que puede ser hasta por un máximo del 20% del total del valor de los viáticos entregados. Y entonces dice 3,000 de viáticos, ¿verdad? De ajuste para viáticos 3,000 y ese recibo ya queda completamente en ceros, eliminando el valor de la operación. En este caso, si no fuera así, haríamos un recibo. Si la empresa dijera, no, sabes que pues no pediste factura de 500 o no tienes factura de 500, que es lo más común, ¿eh? Entonces me tienes que regresar 500 pesos. Y los 500, pues obviamente yo hago un depósito por separado donde presento que esos 500 corresponden a un trabajador que le di viáticos que no los pudo comprobar. Entonces aquí el recibo sería por 2,500 y el ajuste sería por 2,500. Los 500 que me entregó, pues esos como los regreso en efectivo, pues nada más lo único que hago es a este recibo le ingrapo el depósito correspondiente para comprobar la diferencia de los 3,000 pesos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver cómo se hace el timbrado de la nómina. ¿Sí? Recordad que los comprobantes de nómina, los patrones y empleadores deberán entregar a las personas que reciban pagos por salarios asimilados, ¿verdad? En la fecha de erogación correspondiente, el recibo timbrado por la nómina, es lo que dice el artículo 99, fracción tercera. ¿Sí? Y entonces digo, claro, como era difícil hacerlo en la fecha de la nómina, pues dicen, este se podrá deducir siempre que obviamente las remuneraciones y las deducciones del impuesto local consten en el comprobante fiscal. Eso dice el 27, fracción quinta, segundo párrafo. Sin embargo, ¿ya? Como era difícil emitir el recibo luego que hicieras la nómina, para muchas empresas, dijo el fisco, bueno, te voy a dar tiempo, te voy a dar un plazo adicional para poder emitir los FDIs de nóminas. Eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Ahí está la regla 2751 de la resolución miscelánea que dice, ¿ya?, que cuando los trabajadores o asimilados antes de realizar los pagos correspondientes son entre el plazo señalado en las funciones del trabajador posteriores a la realización efectiva del pago correspondiente. Y ahí viene, si tienes de 1 a 50 trabajadores, tienes 3 días hábiles. De 51 a 100,
5 días hábiles, de 101 a 300, 7 días hábiles, de 301 a 500, 9 días hábiles y más de 500 trabajadores, 11 días hábiles para emitir el CFDI timbrado de la nómina, ¿sí? En cuyo caso se tendrá como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que se realizó el pago por las remuneraciones. O sea, aunque tú digas, oye, pues ya emití el recibo timbrado hasta 11 días posteriores, ¿sí? De todos modos te pide la fecha de pago y la fecha de pago debe ser la que correspondió a la fecha en que realizaste el pago. O sea, por ejemplo, si yo pagué la nómina de la segunda quincena de febrero, pues a lo mejor la pagué el viernes 26, ¿no? Porque recuerden que aunque 27 y 28, pero fueron sábado y domingo, entonces obviamente pues lo habitual es que se pague, digamos, antes del vencimiento de la nómina. Y si tengo de 1 a 50 trabajadores, entonces digo, ok, pues pagué el 26, entonces tengo 1 de marzo, 2 de marzo, 3 de marzo, hasta el 3 de marzo para emitir la nómina timbrada de los 30 trabajadores que yo tengo. ¿Estamos bien? ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? O ya se durmió toda mi concurrencia. De acuerdo, profe. Sí, perfecto. Me parece Sí, muy profe, adecuada todo. su estrategia, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Obviamente estos son días hábiles, y entonces al ser días hábiles ya habíamos dicho que los que tengan más de 500 trabajadores, pues les dan hasta una quincena completita de días nominales para poder hacer el registro correspondiente. ¿De acuerdo? Porque se atraviesan, pues obviamente días inhábiles, que serían el sábado y los domingos. Por eso son habitualmente 15 días naturales para emitir la nómina, al menos, ¿verdad? Es lo que correspondería. Bueno, en todo caso, la fecha del timbrado, ¿verdad? Se considera, cuando es un periodo menor a un mes, podrán emitir a cada trabajador, ¿sí? Un solo CFDI mensual. Es una opción, obviamente. No la he usado nunca y no les recomiendo que la usen, o sea, si emitir un solo recibo timbrado. Imagínate que tienes semanas y emites un solo recibo timbrado. No lo hagas, compa, mejor. Pero si lo haces, debe ser a más tardar el último día del mes laborado y efectivamente pagado. Eso es para quien use esta opción. Los contribuyentes que emitan CFDI mensual, a que se refiere el párrafo anterior, deberán incorporar el complemento de nómina por cada uno de los pagos realizados durante el mes debidamente requisitado, tantos complementos como el número de pagos que hayan realizado. Eso es por aquello de que te cobren los timbrados y tú quieras ahorrar una lana en esto de los timbrados. Recordar, los timbrados de nómina pues te pueden costar de 1 hasta 10 pesos por nómina. ¿Sí? Hay algunos paquetes comerciales que no cobran el timbrado, por ejemplo, ¿qué te gusta? El Nomipack, pues no cobra el timbrado, ¿verdad? Porque lo que te cobra es un servicio anual, o sea, cada año tienes que renovar la licencia correspondiente, pero los timbrados son ilimitados, ¿de acuerdo? Pero eso no es siempre general, entonces hay lugares donde sí te cobran el timbrado con ese costo. ¿Sí? En caso de liquidación de trabajadores con motivo de resoluciones judiciales o laudos, ¿verdad? Obviamente se emitirá más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la derogación, ¿verdad? Porque pues en ocasiones cuando se va a juicio, ¿eh? Y entonces el juicio se alarga, se alarga, se alarga y dentro de 2 años me dicen, oiga, pues ¿sabe qué perdió? Y tiene que pagarle al trabajador. Y entonces dice, oiga, pues el 10 de febrero del año 2023, que ya perdí este juicio, entonces ese día tengo que emitir. Tengo todo el mes de febrero de 2023 para emitir el recibo timbrado por haber perdido un juicio laboral. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces tienes hasta el final del mes para hacer este recibo timbrado. Bueno, el timbrado de nóminas, ya saben, se deberá entregar o enviar a los trabajadores un formato electrónico XML, ¿verdad? Los contribuyentes que se encuentren imposibilitados para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior podrán entregar una representación impresa del CFDI de remuneraciones cubiertas, ¿verdad? Y deberán contener al menos folio fiscal, RFC del empleador y RFC del empleado. Aquí está la forma de entrega de los recibos de nómina, que ya lo habíamos platicado, ¿no? De una manera general. Cuando se ponga a disposición del trabajador en una página o dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI, se tendrá por cumplida la obligación, ¿sí? El empleador no podrá realizar lo señalado en el párrafo anterior, podrán entregar a sus trabajadores la representación impresa del CFDI en forma semestral dentro del mes inmediato posterior al término de cada semestre, o sea, los de enero a junio en julio y los de julio a diciembre en enero,
La facilidad prevista en esta regla sería aplicable siempre que al efecto haya emitido el CFDI correspondiente dentro del plazo establecido. Entonces, recordar la forma típica para la entrega de los CFDIs de nóminas es a través de un correo electrónico, donde se les debe mandar el archivo XML, no sé para qué, pero que los XML, pues ya saben que empiezan todos así como que, ¿ya? Así empiezan. Entonces dices, ay, ¿ya? Y mi patrón cada semana me manda spam, no sé por qué, ¿ya? Y obviamente, pues en la página electrónica, cuando tienes tu página, ten cuidado de que la página electrónica, pues nada más puede entregar el trabajador, ¿no? Porque si puede entrar a ver los recibos de todos, ten por seguro que se la va a pasar ahí chismeando a ver cuánto gana su compadre, ¿ya? El de la nómina. Y entonces, pues es mejor que haya como un sistema de seguridad que permita que estas páginas electrónicas, pues sí sean de control y que no pueda entrar a ver todos los recibos, porque si no se la va a pasar ahí chismeando a ver cuánto gana cada uno. Y obviamente, pues de no poder realizar, ya saben, de manera semestral. Y ya decíamos que el más común que usamos en la práctica es, hacemos la nómina, la imprimimos, ¿verdad? Eso es lo más común. Y obviamente, pues es lo que hacemos de manera práctica. Pero pues esto no está regulado. La regulación es correo, página de internet o a través de la impresión de manera semestral. ¿Sí? En el caso de las retenciones, ¿verdad? Pues ya saben, se debe de presentar un recibo en los términos del anexo 20, ¿verdad? Por la retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año siguiente al que corresponda el total del CFDI. En caso donde se emita un CFDI, ¿verdad? La información sobre las retenciones de impuestos efectuadas podrán optar por considerar como CFDI de retenciones efectuadas. Cuando alguna disposición fiscal obliga a emitir un CFDI por retenciones conforme a lo dispuesto en esta regla. Esto es para las retenciones correspondientes por sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda respecto de sueldos y salarios, chicos? ¿Dudas al respecto de sueldos o ya está dormida toda mi concurrencia? Ay, Hasta ahorita todo bien, ¿todo bien? profe, Bueno, gracias. muy bien. Pues si les parece, ¿verdad? Y ya saben que nosotros aplicamos este principio, ¿verdad? Vamos directo y sin escalas hacia la cuestión del... Con eso termina, obviamente, la parte de sueldos y salarios. Hasta aquí viene el primer examen parcial, ¿verdad? Correspondiente y obviamente pues con esto damos fin a las unidades 1, 2 y 3 de impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Bien, dudas hasta aquí, niños. ¿Ah? ¿Verdad que sí está bien fácil? Pues muy bien, directamente nos vamos pues a nuestro siguiente tema. En el temario, con esto comenzaremos la unidad 4, ¿verdad? Que es correspondiente al capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales, la sección primera de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Recordar que en este apartado vamos a ver 4 apartados, ¿no? Régimen general, que es el de régimen de actividades empresariales y profesionales. Régimen de incorporación fiscal, que es la sección segunda. ¿Sí? Plataformas tecnológicas y digitales, que es la sección tercera. Y vamos a ver agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, que es el capítulo séptimo del título segundo de la ley del impuesto sobre la renta. Eso es lo que nos corresponde ver en esta en esta cuarta unidad, que recordar que terminando la cuarta unidad, pues obviamente haremos el examen correspondiente. Y obviamente vamos a dividir en 2 partes, porque ya sé que los exámenes luego en cuestiones aquí digitales, pues son un poquito más pesados que hacerlos en el salón, y entonces por eso lo hacemos en 2 partes. Primero haremos el de actividad empresarial, régimen general y régimen vamos a ver régimen general y honorarios. Son los que vamos a ver como la parte del primer examen. Y después haremos un segundo examen en este apartado que sería el de régimen de incorporación fiscal, plataformas tecnológicas y digitales y agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si les parece que comencemos con esta parte, niños. Ese no lo he subido, al ratito lo subo. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Profe, ¿no estaría mejor, bueno, si se puede,
terminar ahorita la clase. Para que No, nos des los no va a ser minutos. mejor. No va a ser mejor. Si faltan todavía 8 minutos, no puede ser. No podemos terminar la clase, pues usted no tenemos capacidad. 17. Bueno, usted quisiera, pero no podemos, la ley no nos capacita. Nosotros tenemos que Quisiera terminar la clase. refrescos, ¿Ya de qué? ¿Ya de refrescos? tema. Frescos. No, compañera, pues ahorita acabemos lo que vamos a ver, no sea bárbara. Usted no abogando por el descanso, pues eso no puede ser. Ustedes han sido capacitados ampliamente. Sí, profe, debemos Sí, de- profe. ¿Sí tienen flojera? No puedo creerlo. ¿Y por qué Pues es tienen? que para mañana iniciar A empezar con con todo, profe, el nuevo tema. así porque si con no- mucha energía. No, pues es que mañana yo creo que vamos a empezar práctica, pues es que Así es. Sí, ¿qué para les aquí, digo? ¿Mande? aquí hacer corte de caja, profe. Y una- Uy, híjoles, qué bárbaros, en lugar de haber preguntado durante sueldos, ahora dicen, no hay que ver actividad empresarial y profesional, lo vamos a dejar para mañana que no sé cuánto. Ay, no, qué bárbaros, qué flojonazos, no lo puedo creer esto. Pero me parece adecuada su estrategia. Y lo voy a permitir, por esta única y rara ocasión, porque yo habitualmente doy clase hasta la hora, pero pues como faltan 4 minutos, pues tampoco no es así tan mortal, ¿verdad? Bueno, ya que ya ustedes lo pidieron, la jefa de grupo ya abogó por ustedes y que sabe cuánto, indebidamente, por cierto. Bien, entonces dudas en respecto de sueldos y salarios. No, profe, todo claro hasta ahorita. Muchas gracias. Y Bueno, gracias por el tiempo, los minutos. ay, compañero, es que indebidamente, por cierto, ustedes no puede ser. No se les olvide que hoy vencen las tareas y las 2 prácticas para que no se les vaya a pasar, por favor, ¿verdad? Para la entrega correspondiente. Y recordar, tenemos tarea para el jueves, ¿verdad? No sé si se acordaban, pero pues creo que es una cuestión importante a considerar para efectos de esta parte, ¿sí? Que tenemos la tarea, una tarea pequeña, ¿no? De un ejercicio, bueno, un ejercicio de subsidio para el empleo, ¿verdad? Y un ejercicio de, pues de los grandes que vimos, ¿no? Uno de los grandes que vimos, de previsión social. Bien, entonces si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones indebidamente, hasta aquí. Profe, perdón, Sí, dígame. ¿me podría poner asistencia? Ay, compañera, ¿y si Por llegó a favor. tiempo? Sí, llegué a tiempo. De hecho, mis compañeros estaban al principio, les estaba preguntando, nada más que de verdad sí se me pasó mandar el mensaje. Ay, compañera. Bueno, está bien, me parece adecuada su estrategia. Si es así, Gracias, pues, profe. ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda? Yo también, profe. Ese ni siquiera los pides. Ay, por favor. Bueno, ese ya estaba. Ya está, ya estaba, desde antes. Es que me mandó un mensaje, ¿no? Me refiero a Monse Vizcaíno, que ella ni siquiera quiere hablar porque dice, ay, no, ¿para qué? Pierdo mi tiempo. Me parece adecuado. Bien, ¿alguna otra duda, niños? ¿Ya? No, profe. Bueno, les recuerdo pues, ya aclaramos, ¿verdad? Que era el jueves desde las 3, ¿verdad? El examen. Digo, vamos a tener clase Sí, mañana. profe, de 3 a 9. 3 a 9, ¿de acuerdo? Para que tengan tiempo. Y el viernes, ya saben, mi horario de clase va a ser el examen de teórico, para que se vayan preparando, ¿verdad? Son como 35 preguntas, si mal no recuerdo, ¿no? No las he acabado de redactar todas. Bien, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, pues hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Gracias, profe. Buen día. Muchas gracias, Bye. profesor. Nos vemos. Ya. Muy bien, suerte, que descansen. Gracias, niños. profe.